Bienvenidos a una nueva edición de Buenas Noticias. Hoy les traemos la historia de Jeremías Duranti, un joven patinador de nuestra ciudad, y los dejamos con un pequeño adelanto. Me arrancó a gustar el patín porque mi tía me prestó unos patines y ahí arranqué a patinar en mi casa, patinaba en la plaza, al frente de mi casa tengo una plaza, y bueno, patinaba ahí y lo veía a Donato patinar mucho en la plaza, él se cruzaba y practicaba. Entonces un día le dije a mi mamá quiero empezar y bueno, me llevó a Defensores, que había implementado la disciplina hace poco, y arranqué. En la clase de Educación Evolutiva Avanzada se presentaron diferentes estrategias para poder afrontar nuevos contenidos y evaluaciones. Fundación Nazareno Crucenero. Jeremías nos cuenta cómo empezó con el patinaje y cómo a su corta edad logró un campeonato panamericano. Así que los dejamos con su historia. Hola, soy Jeremías Duranti y mi buena noticia es que soy campeón panamericano. Bueno, empecé a patinar a los 4. Me arrancó a gustar el patín porque mi tía me prestó unos patines y ahí arranqué a patinar en mi casa, patinaba en la plaza, al frente de mi casa tengo una plaza, y bueno, patinaba ahí y lo veía a Donato patinar mucho en la plaza, él se cruzaba y practicaba. Entonces un día le dije a mi mamá quiero empezar y bueno, me llevó a Defensores, que había implementado la disciplina hace poco, y arranqué. Yo hacía fútbol y patín al mismo tiempo y me gustaba más por el hecho de que me gustaba expresarme, o sea, era un deporte mucho más completo. Además, en el fútbol no me iba muy bien tampoco y era como que me llevaba mejor con el deporte. Sí, me acuerdo, muchos nervios. Me habían dicho que iba a competir solo, entonces yo estaba feliz, ya sabía que iba a ganar, pero al final me dieron la noticia de que ese día, de que competía con más chicos, y bueno, eran muchísimos nervios porque jamás había competido y era mi primera vez, y bueno, estaba muy nervioso y más que nada quería hacer que salga todo bien, pero también disfrutarlo. Nada, me gustó muchísimo, o sea, estaba re contento cuando salí de patinar, además de que era mi primera competencia. El trabajo que yo venía haciendo se había visto reflejado muy bien en lo que era el programa. Bueno, tengo 15 años y compito en Primera B. Para llegar al Panamericano tuvimos que pasar muchas categorías. Yo arranqué a competir en 2022 con 12 años. Pasé primero por la categoría iniciales en C tercera. Después fui a C tercera también, pero en categoría nacional, y ahí participé en nacional y quedé campeón nacional. Después, en 2024, participé en la categoría B tercera y quedé tercero en el nacional. Y bueno, y este año hice B primera. Muchísimo trabajo para la categoría, tiene cosas muy complicadas y bueno, no era lo principal ir al Panamericano, ni estaba en los planes. Sabíamos que era una opción, pero estábamos más concentrados en lo que era el nacional y todo eso. Y no es un entrenamiento común y corriente, o sea, se le hace como una excepción porque es como un torneo mucho más importante, pero es una práctica común y corriente, obviamente dándolo todo para tener un buen nivel y ir a la competencia con lo mejor posible, lo más preparado.
Yo tengo patín 3 días a la semana. Tengo martes y jueves en Totoras y acá un día a la semana. Tengo, bueno, 1 hora de patín y 1 hora de físico. Y además, bueno, también voy al gimnasio y hago un montón de preparaciones que me ayudan con que es la competencia y todo. Y no es entrenar desde el principio de año, entrenar y entrenar, perfeccionar las cosas desde el principio a fin, siempre hay algo para cambiar. A principio de año, bueno, yo estaba practicando todos los elementos que me pide la categoría y para el Panamericano la categoría era mucho más simple, entonces las cosas, bueno, cambiaban y a principio de año tuve como un bloqueo y fui al primer zonal muy bloqueado, nada, no me salía nada, estaba con un salto que era muy complicado y que para mí era casi imposible. Y bueno, y para el Panamericano me salió y encima fue de los mejores saltos que me salió, entonces bueno, re contento y estaba conforme con lo que había logrado, porque ver la diferencia de lo que estaba haciendo a principio de año y cómo lo había hecho en el Panamericano, se notaba que estaba dando el resultado del trabajo que hago durante el año. Nada, re contento. Fue una noticia muy buena cuando mi profe me dijo puedes clasificar para el Panamericano y fuimos a Buenos Aires. Sabía que estaba la posibilidad de ir o de no ir porque son torneos muy costosos, pero hicimos lo posible y bueno, y fuimos. Una alegría muy grande. Como mi Panamericano era el Panamericano de clubes, estaba yo representando al Club Defensores, entonces era como haber llevado a mi club a lo más alto del continente. Se sentía como muy bien, además de que era mi primer Panamericano y estaba súper contento por cómo me había ido y bueno, por ser el primero. Lo más difícil es llevar la escuela y las actividades diarias con el patín. Es un deporte que requiere mucho entrenamiento, entonces algo como la escuela, que también requiere mucho tiempo, no se lleva muy bien, entonces es difícil llevar las dos cosas juntas porque necesitas tiempo para las dos cosas y no se puede. Voy a entrenar a las 5 y llego a las 11:30 a mi casa y me quedo como hasta las 2 de la mañana haciendo tarea porque a la tarde no tengo tiempo, tengo gimnasio, un montón de cosas y bueno, me las arreglo. Hacía gimnasia deportiva yo y la tuve que dejar por la exigencia del patín. Además también un montón de cosas que me gustan, abandonarlas por el tiempo que se necesita para entrenar o para practicar y para que me vaya bien. Sí, lo he pensado. Mi mayor sueño es llegar a un mundial, pero bueno, también me gustaría ir a estudiar. Me gustaría seguir patín y hacer las dos cosas, pero bueno, la carrera que quiero estudiar es muy difícil de llevar junto con el patín, entonces es casi imposible. Y bueno, al principio era como muy recreativo el deporte, lo que yo hacía. Iba y disfrutaba y jugaba y aprendía también un poco, pero bueno, cuando arranqué a competir en 2022 se tornó todo mucho más difícil, porque además de el tiempo que requería, era también concentrarme y estar todo el tiempo pensando en mejorar, en lo mejor para mí, en buscar la solución a todo lo que es el patín, que los bloqueos, los nervios, todas esas cosas que bueno, suelen ocurrir mucho cuando practicas este deporte. Y mis profes y también mis compañeros de patín siempre ayudándome, apoyándome, dándome consejos. Y sí, mi familia también, siempre ayudándome, apoyándome, queriendo lo mejor para mí, estando en cada torneo o después de una mala práctica aconsejándome. Sí, mucha preparación, fue muchísima preparación para el Panamericano, entrenar demasiado y bueno, ir allá y más que nada con esperar disfrutar mucho, ya que hacía mucho tiempo no disfrutaba un baile así, y para obtener buenos resultados. Queríamos obtener buenos resultados, que nos vaya bien, ganarle a los nervios, que estaba con un problema de nervios desde el principio de año, y nada, eso, o sea, queríamos que nos vaya bien a mí y a mi profe, porque el trabajo es de los dos, no es de uno solo, y queríamos que todo lo que practicábamos
sea o sea, demostrar todo lo que yo hago en los entrenamientos. Que no ir allá y bueno, ponerme nervioso, bloquearme por querer que salga bien nada más y querer ganar, sino ir, disfrutar, pasarlo bien. Además que era el primer torneo de ese tamaño, sí, para mí era un torneo muy importante y bueno, nada más quería disfrutarlo, que salga bien, estar contento, no quería pasarla mal, aparte era muy importante, o sea, quería que cuando yo piense en mi primer Panamericano no piense en un mal recuerdo, sino en algo lindo. Bueno, yo tengo 3 jurados, pero en el Panamericano hubo 6. Cada uno me puntúa el salto o el elemento que hago con, puede ser o 0, o -1, o -2, o +1, o +2, que bueno, el 0 es un 10 básicamente, pero bueno, se puede tener +1, +2 y eso suma. También los trompos lo mismo, son los que más valen. Me puntúan, eso después se hace la sumatoria de todo eso, más los pasos del baile. Ellos, por subjetividad, eligen cómo vieron mi baile y anotan ciertos puntos y dicen, bueno, suman todo y te dan el puntaje. Diría felicidad. Felicidad porque, nada, muy contento por más que nada haber logrado eso que no me lo imaginaba nunca. Desde cuando arranqué patín a los 4 años no me lo imaginé nunca, haber llegado a un Panamericano y representar al país y al club. Entonces era el momento en el que habían dicho el puntaje y cómo había quedado. Era mucha felicidad, muy contento, porque era como algo, un golpe de realidad. Pensar que están nombrando tu nombre en un torneo casi internacional, muy cerca de lo que es un mundial, era mucha felicidad, era casi un sueño logrado. Bueno, en mi Panamericano se clasificaba sí o sí al Sudamericano, que es en Brasil, pero en otros Panamericanos tenías que quedar, creo que entre los 5 primeros para clasificar. ¿Vas a ir? Me parece que no. ¿No? No, es muy costoso el viaje y todo lo que te pide la confederación, además de pagar la malla, son un montón de cosas y es un montón de plata. Más allá de que el año pasado tuve la oportunidad, clasifiqué también, no fuimos por la misma razón, era en Brasil también, pero sí, me gustaría ir, sería otro logro más, además del Panamericano, pero bueno, si se pudiera, iría contento y feliz. El año pasado, cuando tuve la oportunidad de clasificar, más o menos nos habían dicho entre $4.000 y $3.000, más allá de todo lo que, bueno, después hay que llevar más dinero allá y la comida y el hotel y todo. Este año no sé bien cuánto es, ni sé bien dónde es, pero bueno, está la oportunidad de ir. Si se pudiera ir, yo iría con mi profe. Creo que algunas chicas de mi profe también van, creo que pueden ir, que clasificaron. Esta es una historia de muchísimo esfuerzo, así que agradecemos a Jeremías por contarnos su historia y como siempre te invitamos a que nos envíes tu historia, nos cuentes tus buenas noticias al 3471-630-646 y agradecemos a la Fundación Nazareno Crucianelli por acompañarnos programa a programa. Esto fue otra edición de Buenas Noticias. Nos vemos el próximo lunes.